Sinceramente, tratar de lucrarse utilizando el nombre, la popularidad o la imagen asociada a la familia de Jimin me parece algo bastante cuestionable. Y más aún cuando hablamos de un negocio que termina generando confusión entre los fans que visitan el lugar, precisamente porque quieren conocer el café real relacionado con la familia de Jimin. Muchos ARMY viajan desde diferentes partes del mundo con la ilusión de visitar los lugares vinculados a BTS y a sus familias. Para algunos puede parecer algo simple, pero para muchos fans es una experiencia especial que llevan años esperando. Ahorran dinero, organizan viajes y hacen planes con la intención de conocer sitios que tienen un significado importante dentro de la historia de los miembros. Por eso resulta tan decepcionante cuando aparecen situaciones que pueden generar confusión entre quienes visitan estos lugares por primera vez. En este caso, lo que ha llamado la atención de muchos fans es que esta tienda no solamente se encuentra junto al café relacionado con la familia de Jimin, sino que además ha sido señalada por utilizar elementos que pueden llevar a algunas personas a pensar que existe una conexión con ellos, cuando, según la información compartida por los propios fans, no sería así. Por eso creo que es importante que quienes planean visitar el café del padre de Jimin tengan claro este detalle. Si tu intención es conocer el negocio que realmente pertenece a la familia, debes informarte bien antes de ir para evitar malentendidos. Actualmente el café es conocido como ZM Illenial y es el lugar que los fans identifican como el negocio relacionado con la familia de Jimin. Lo que ha generado tantas críticas es que muchas personas consideran que abrir un local justo al lado y utilizar referencias que recuerdan al antiguo nombre del café puede prestarse a confusión. Evidentemente, cada persona tendrá su propia opinión sobre la situación, pero no es difícil entender por qué algunos fans se sienten incómodos al respecto. Y es que cuando hablamos de figuras tan populares como Jimin, cualquier negocio que tenga una mínima relación visual, geográfica o nominal con él, puede atraer inmediatamente la atención de miles de personas. Los fans suelen buscar información sobre lugares que visitan los miembros de BTS o negocios relacionados con sus familias, por lo que existe un interés enorme alrededor de estos espacios. Precisamente por eso, muchas personas consideran que es importante actuar con transparencia. Si un negocio no tiene ninguna relación con Jimin ni con su familia, lo más lógico sería que esa información estuviera clara para evitar que los visitantes lleguen pensando algo diferente. Porque al final no estamos hablando solamente de marketing. Estamos hablando de las expectativas de personas que viajan miles de kilómetros para vivir una experiencia especial. Imaginen llegar a Corea después de años soñando con visitar un lugar relacionado con Jimin y terminar entrando a un establecimiento creyendo que tiene una conexión con él, cuando en realidad no es así. Evidentemente eso puede generar frustración. Lo que más se comenta entre los fans es precisamente esa sensación de que algunas personas intentan aprovechar el interés que existe alrededor de BTS. Y siendo honestos, no es algo que ocurra únicamente en este caso. A lo largo de los años han aparecido numerosos ejemplos de negocios, productos y servicios que intentan beneficiarse de la enorme popularidad del grupo. Por eso muchos ARMY siempre recomiendan investigar antes de visitar cualquier lugar relacionado con BTS. Revisar información actualizada, consultar experiencias de otros fans y verificar qué espacios tienen una conexión real con los miembros o sus familias ayuda a evitar confusiones. También entiendo por qué algunos seguidores se sienten especialmente molestos cuando se trata de la familia de Jimin.
Durante años, su familia ha recibido la atención de miles de personas debido a la enorme fama que alcanzó Jimin como integrante de BTS. Por esa misma razón, muchos fans consideran que merecen respeto y que su negocio debería poder desarrollarse sin situaciones que generen confusión innecesaria. Y algo que siempre me parece importante recordar es que los fans suelen visitar estos lugares con mucho cariño. No van únicamente por un café o por una fotografía. Lo hacen porque sienten afecto por Jimin y porque desean conocer un pequeño lugar que forma parte de su historia. Para muchos ARMY, visitar el café de su familia es una experiencia emotiva y significativa. Por eso cuando surge una situación como esta, las reacciones suelen ser bastante fuertes. No necesariamente porque exista un conflicto directo visible, sino porque muchos sienten que se está aprovechando el interés genuino que tienen los fans para atraer atención o clientes. Obviamente cada persona puede sacar sus propias conclusiones, pero lo que sí parece claro es que existe una gran cantidad de fans advirtiendo sobre esta situación para que otros visitantes estén informados antes de viajar. Y creo que eso es lo más importante. Tener la información correcta para saber exactamente qué lugar estás visitando y evitar cualquier malentendido. Así que si tienes pensado visitar el café relacionado con la familia de Jimin, lo mejor es informarte bien antes de ir y asegurarte de identificar correctamente el establecimiento. De esa manera podrás disfrutar la experiencia sabiendo exactamente dónde estás y cuál es la conexión real del lugar. Al final, lo que muchos fans desean es algo bastante simple: apoyar de forma auténtica los espacios que realmente tienen relación con la familia de Jimin y evitar que otras personas terminen confundidas. Porque cuando se trata de algo tan especial para ARMY, la transparencia y el respeto siempre deberían estar por encima de cualquier intento de aprovechar la popularidad de alguien más. El artista Lee K volvió a llamar la atención de los fans durante una reciente exposición en Los Ángeles, donde presentó un nuevo trabajo que rápidamente hizo que muchos pensaran en Jimin. Lo más impresionante es que el retrato fue realizado en apenas 35 minutos, demostrando una vez más el enorme talento que tiene para capturar expresiones y transmitir emociones a través de su arte. Además, compartió fotos y videos del proceso y del evento en sus Instagram Stories, permitiendo que muchos seguidores pudieran ver de cerca cómo fue esta experiencia artística. Y la verdad, si los fans inmediatamente relacionaron la obra con Jimin, no es algo que sorprenda demasiado. Quienes conocen el trabajo de Lee Ki saben que el artista ha hablado durante años de la admiración e inspiración que encuentra en Jimin. De hecho, es conocido dentro del fandom porque en más de una ocasión ha mencionado que Jimin es una de sus mayores musas artísticas. Muchos ARMY recordarán que esta no es la primera vez que Lee K crea obras relacionadas con Jimin. Durante años ha realizado ilustraciones, retratos y diferentes trabajos inspirados en él. Incluso algunas de esas obras han llegado a exposiciones internacionales, llamando la atención no solo de fans de BTS, sino también de personas interesadas en el arte contemporáneo. Uno de los casos más comentados ocurrió cuando una de sus obras inspiradas en Jimin fue exhibida en París durante una importante feria de arte. En aquel momento, muchísimas personas se acercaron para ver el retrato y los fans se emocionaron al ver cómo la imagen de Jimin estaba siendo representada en un espacio artístico tan reconocido. Y es que Lee K
nunca ha ocultado la admiración que siente por Jimin como fuente de inspiración creativa. Según ha comentado en distintas ocasiones, encuentra en él una combinación muy especial de elegancia, sensibilidad, fuerza escénica y expresividad. Son precisamente esas características las que suelen aparecer reflejadas en muchas de sus obras. Algo que también gusta mucho a los fans es que Lee no se limita a copiar fotografías. Él toma ciertos rasgos, expresiones o emociones asociadas con Jimin y las transforma en algo completamente artístico. Por eso muchas veces las personas reconocen inmediatamente la inspiración detrás de una obra, incluso cuando no se trata de una representación exacta. Y sinceramente, tiene sentido. Jimin siempre ha sido alguien que transmite muchísimo a través de sus expresiones. Ya sea sobre el escenario, durante una sesión fotográfica o simplemente en una imagen casual, tiene una forma muy particular de comunicar emociones. Eso es algo que muchos artistas encuentran fascinante porque les ofrece muchísimo material para trabajar creativamente. Por eso esta nueva obra presentada en Los Ángeles llamó tanto la atención. Apenas comenzaron a circular las imágenes, varios fans comentaron que podían notar rasgos familiares que les recordaban a Jimin. Algunos mencionaron la mirada, otros ciertas expresiones, y otros simplemente dijeron que la energía de la pintura les transmitía sensaciones similares a las que sienten cuando observan trabajos anteriores inspirados en él. Lo bonito de todo esto es ver cómo la influencia de Jimin sigue llegando a espacios muy diferentes. Normalmente hablamos de su música, sus presentaciones o su talento como bailarín, pero también existe una faceta artística que inspira a pintores, ilustradores y creadores visuales alrededor del mundo. Y Lee Kay probablemente sea uno de los ejemplos más conocidos de esto. A lo largo de los años, ha convertido esa inspiración en numerosas obras que han sido compartidas, admiradas y exhibidas en distintos lugares. Cada vez que presenta un nuevo trabajo, muchos fans sienten curiosidad porque saben que existe una gran posibilidad de encontrar detalles que recuerden a Jimin. Por eso esta exposición en Los Ángeles generó tanto interés. No solo por la rapidez con la que creó el retrato en vivo, sino también porque volvió a demostrar la conexión artística que los fans han observado durante años entre Lee Kay y la inspiración que encuentra en Jimin. Y honestamente, siempre resulta emocionante ver cómo una persona puede inspirar tanto arte. Más allá de la música y de los escenarios, el hecho de que artistas profesionales continúen encontrando inspiración en Jimin demuestra el impacto que tiene su imagen, su presencia y la manera en que transmite emociones. Es algo que sigue traspasando fronteras y llegando a distintos ámbitos creativos, incluido el mundo del arte visual.